Bien, acá estamos con ya sistemas de coordenadas en R3. Hay muchos sistemas de coordenadas en R3. Los sistemas de coordenadas en R3 están dentro de lo que se conoce con el tema de coordenadas curvilíneas. Nosotros vamos a ver tres en particular, que son coordenadas polares en el espacio o en R3, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿Sí? Ustedes ya tienen los apuntes, tienen los textos de geometría, ¿sí? Y también inclusive en los textos de cálculo en varias variables también aparecen. ¿Por qué? Porque las coordenadas en curvilíneas, polares en el espacio, cilíndricas y esféricas, ¿sí? Van a volver a aparecer, por ejemplo, después cuando tengamos que calcular algún límite o cuando tengamos que calcular integrales dobles o integrales triples. O como vamos a ver, con este nuevo sistema de coordenadas, varias superficies que en coordenadas cartesianas, ¿sí? Por ahí son complicadas o largas de escribir, con estos nuevos sistemas de coordenadas, como vamos a ver, se las pueden escribir de una manera mucho más fácil. ¿Sí? Y lo mismo que pasaba con las coordenadas polares en el plano, que había curvas que no son funciones, al llevarlas a coordenadas polares en el plano se transformaban en funciones polares, ¿sí? Y se las podía escribir de una manera mucho más sencilla. Bueno, con ciertas superficies va a pasar exactamente lo mismo. Así que estos sistemas de coordenadas obviamente que tienen aplicaciones no solamente en geometría, sino en análisis matemático y en otros campos, ¿sí? Porque permite, como decíamos, escribir las superficies de otra manera. Bueno, empezamos con la primera de ellas, que son las coordenadas polares en R3, o también conocidas como coordenadas polares espaciales, ¿sí? Fíjense, acá tenemos lo que sería un paralelepípedo, un cubo, o si se quiere una caja rectangular más que un cubo, ¿sí? Por eso digo un paralelepípedo, ¿sí? Donde tenemos un punto P, esto está en el espacio, ¿no? Eje X, eje Y, eje Z, ¿sí? Tenemos un punto P de coordenadas cartesianas X, Y y Z, ¿sí? Fíjense que vamos a tener un vector de posición del punto P, o también llamado radiovector ρ, que va desde el punto O, que es el origen, al punto P. Acá tenemos el radiovector ρ. Y el radiovector ρ, que está en el espacio, obviamente, que si ustedes miran bien sería la diagonal de esta caja, ¿sí? Forma tres ángulos con los tres ejes cartesianos positivos, ¿sí? Con el eje X positivo hacia el radio vector ρ tenemos el ángulo alfa, con el eje Y positivo hacia el radio vector ρ tenemos el ángulo beta, y con el eje Z positivo hacia el radio vector ρ tenemos el ángulo gamma. Esos tres ángulos, como ustedes ya lo saben, de álgebra y de vectores, ¿sí? Del tema de vectores en álgebra, son los llamados ángulos directores. ¿Por qué? Porque son los que me van a marcar la dirección del radio vector ρ. Piensen que en el espacio ya se necesitan tres ángulos para marcar la dirección de un vector, o en este caso de un radio vector, ¿sí? Que es ese segmento que une el punto O con el punto P, ¿sí? Bien, por lo tanto, como van a ser los ángulos directores, ¿sí? Ya sabemos también de álgebra y sabemos del cálculo vectorial, ¿sí? Que uno va a poder trabajar con los llamados cosenos directores. Entonces, vamos a tener que las coordenadas cartesianas X, Y, Z, que como vemos es una terna, en coordenadas polares espaciales, el punto P ya se lo va a poder escribir con una cuaterna, donde vamos a tener ρ, que es el radiovector, y los tres ángulos directores, alfa, beta y gamma. Esto ya es una cuaterna, ¿sí? Entonces, donde X, la coordenada cartesiana X, va a ser igual a ρ por coseno de alfa, la coordenada cartesiana Y va a ser igual a ρ por coseno de beta, y la coordenada cartesiana Z va a ser igual a ρ por coseno de gamma. ¿Estas qué serían? Estas fórmulas son las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas polares espaciales, ¿sí? Bueno, la deducción de estas fórmulas las tienen cuando han visto en su momento vectores y vectores en el espacio, ¿sí? De ahí se deducen las tres fórmulas que estamos viendo ahí. Entonces, estas serían las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas polares espaciales. Y acá lo que tenemos son las coordenadas polares espaciales en función de las cartesianas. Bueno, el ρ sale justamente, como es la diagonal de ese paralelepípedo, sale por el teorema de Pitágoras.
¿sí? Va a ser la raíz cuadrada de la componente o la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Y el más menos, bueno, tiene que ver con esto de que puede ser positivo o respecto al polo, acá el origen se lo conoce como polo, opuesto al polo sería el negativo. Hay autores que solamente trabajan con el ρ positivo, esto ya lo hemos aclarado cuando vimos coordenadas polares. Bueno, acá también nosotros vamos a trabajar con el ρ positivo o ρ negativo, ¿sí? En la mayoría de los casos siempre va a ser el ρ positivo, pero fíjense que puede ser positivo o negativo. Y bueno, y a partir de esta fórmula, si despejamos coseno de alfa va a ser igual a x sobre ρ, es decir, x dividido más menos la raíz cuadrada. Para beta lo mismo, coseno de beta va a ser igual a i sobre ρ, es decir, i sobre más menos raíz cuadradas, y para coseno de gamma va a ser igual a z sobre ρ, es decir, z sobre más menos la raíz cuadrada. Obviamente que acá el alfa, beta y gamma no están despejados. ¿Qué habría que hacer? Habría que aplicar función inversa, habría que aplicar arco coseno. Si aplicamos arco coseno a cada una, ahí vamos a tener alfa, beta y gamma, ¿sí? Alfa va a ser el arco coseno de toda esta expresión, beta va a ser el arco coseno de toda esta expresión, y gamma va a ser el arco coseno de toda esta expresión. Con la particularidad que justamente como alfa, beta y gamma son los llamados ángulos directores, ¿sí? Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son los llamados cosenos directores. Decíamos, con la particularidad que, fíjense, si ustedes a cada uno de estos los elevan al cuadrado y luego suman, van a ver que efectivamente les va a dar 1. ¿Sí? Que esa es una propiedad, ¿sí?, importante de las cuales gozan los cosenos directores, ya sea de un vector o en este caso de un radiovector en el espacio. Fíjense que el ángulo alfa varía de 0 a 360 grados o 2 pi radianes, el ángulo beta varía de 0 a 2 pi radianes, y gamma varía de 0 a pi. Gamma no hace falta que varíe de 0 a 360 porque como ya los otros dos varían de 0 a 360, ya con la variación de 0 a 360 grados de alfa y beta, y con gamma variando de 0 a pi, ya cubrimos cualquier punto del espacio. No hace falta entonces, como decíamos, que gamma varíe de 0 a 360. Entonces gamma siempre va a variar de 0 a pi radianes, ¿sí?, o a 180 grados. Primera observación. Segunda observación, en realidad, a partir de esta fórmula, fíjense que conociendo alfa y conociendo beta podemos conocer gamma. Es decir que en realidad no se necesitarían los tres ángulos, porque gamma en realidad no haría falta, porque como decíamos, conociendo alfa y conociendo beta, teniendo cuánto vale alfa y cuánto vale beta de esta ecuación, podemos averiguar cuánto vale gamma. Así que gamma estaría en función de alfa y de beta. Así que con dos ángulos sería suficiente. Pero por lo general siempre se va a trabajar con la cuaterna ρ, alfa, beta y gamma, ¿sí? Pero decíamos que los tres ángulos no son mutuamente independientes, sino que solamente dos de ellos, alfa y beta, ya que gamma se puede calcular a partir de alfa y de beta, ¿sí? Y otra observación, que al polo o al origen de coordenadas, que en cartesiana sería la terna 0, 0, 0, en polares en el espacio, fíjense que lo vamos a escribir 0, ρ va a valer 0, para cualquier alfa, cualquier beta y cualquier gamma. En particular va a ser la cuaterna 0, 0, 0, 0, pero digo que el polo en polares en el espacio, ¿sí?, es la cuaterna de la forma 0, alfa, beta, gamma, para cualquier alfa, beta y gamma, variando de esta manera, porque como siempre el ρ vale 0 y se trata de un punto, ¿sí?, ahí alfa, beta y gamma pueden tomar cualquier valor dentro de estos intervalos paramétricos, ¿sí? Esto se los conoce como intervalos paramétricos, que es donde varían los tres ángulos directores. Decíamos que con este nuevo sistema de coordenadas, ¿sí?, en el espacio, de polares en el espacio, algunas superficies, como vamos a ver ahora, se las pueden escribir de una manera más sencilla, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, una esfera de centro 0, 0, 0 y de radio r positivo, en coordenadas polares en el espacio, se las va a escribir, fíjense, como ρ igual a más menos r. ¿Sí? Por el general uno no se acostumbra a poner ρ igual a menos r, es decir, radio negativo no, el r es positivo. Lo del menos tiene que ver con la definición del ρ, ¿sí? Pero fíjense que en polares en el espacio, una esfera centrada en el origen de radio r, se la va a escribir simplemente como ρ igual a r o ρ igual a menos r. Veamos un ejemplo, por ejemplo, ρ igual a menos 3.
Rho igual a menos 3, que va a representar en polares en el espacio. Va a representar una esfera centrada en el origen de radio 3. Van a ver que el menos no va a importar en nada, ¿sí? Fíjense, Rho igual a menos 3. Elevamos al cuadrado a ambos miembros y nos queda Rho cuadrado igual a menos 3 al cuadrado, que eso sería 3 al cuadrado. Y por definición, ¿sí? Rho cuadrado, ¿qué es? Y Rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Entonces, reemplazando a Rho cuadrado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 a cuadrado, acá vemos que efectivamente la ecuación de una esfera centrada en el origen de radio 3 en coordenadas polares en espacio puede estar escrita de esta manera, como Rho igual menos 3 o Rho igual 3, ¿sí? Y esta sería su equivalente en cartesiana. Como ven, se trata de una esfera centrada en el origen de radio 3. Pero decíamos entonces que una esfera centrada en el origen de cierto radio R en coordenadas polares en el espacio se la puede escribir de una manera bastante sencilla, ¿sí? Repito, no se acostumbra a poner menos R, se acostumbra a poner con el R positivo, pero acá lo puse a propósito para que vean que no varía en nada, ¿sí? Después, por ejemplo, un cono circular recto. Un cono circular recto. Fíjense cómo se lo va a poder escribir en coordenadas polares en el espacio. Como gamma igual a gamma 0. Gamma 0 es una constante, donde gamma 0 varía de 0 a 90 grados. Si ustedes miran bien, ¿sí? Yo lo muestro por ahí acá con una lapicera, ¿sí? Supongamos que este es el eje Z, como ven, este es el eje Z, y fíjense, yo me voy a mover a partir del eje Z un cierto gamma 0, qué sé yo, 30 grados, 45 grados, supongamos, ¿no? A partir del eje Z, 45 grados. Entonces, a partir del eje Z, ¿sí? El gamma vale 45 grados. Para cualquier alfa y cualquier beta, para cualquier alfa y cualquier beta, el gamma siempre vale, respecto al eje Z, siempre vale 45. Pero para cualquier alfa, cualquier beta y para cualquier rho, ¿sí? Entonces, fíjense, para cualquier alfa, para cualquier beta, ¿sí? Si el rho es positivo, tengo la parte de arriba del cono. Y si el rho es negativo, tengo la parte de abajo del cono. Como ven, se trata entonces, gamma igual gamma 0, efectivamente se trata, ¿sí? Gamma, a partir ahí, gamma igual gamma 0, se trata de un cono circular recto. Esto sería para un rho positivo y acá sería la parte de abajo del cono para un rho negativo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a pasarlo a la forma cartesiana para que efectivamente vean que se trata de un cono circular recto. Bueno, ¿qué hacemos acá? Aplicamos coseno a ambos miembros. ¿Por qué? Porque yo acá tengo esta relación con gamma. Entonces, aplicamos coseno a ambos miembros. Nos queda coseno de gamma igual a coseno de gamma 0. Como esto es una constante que varía de 0 a 90, ¿sí? Coseno de gamma 0 va a ser un número K. Va a ser un número K positivo, ¿sí? Bien, entonces, coseno de gamma, por definición, coseno de gamma es z sobre rho. Así que nos queda z sobre rho igual a K. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? Elevamos al cuadrado ambos miembros y nos queda z cuadrado sobre rho cuadrado igual a K cuadrado, que K cuadrado lo llamamos M. ¿Sí? Entonces, en el paso siguiente, ¿qué hacemos? En el paso siguiente multiplicamos a ambos miembros por rho cuadrado. ¿Sí? Acá lo que no pusimos es que si yo multiplico a ambos miembros por rho cuadrado, rho tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, multiplicamos a ambos miembros por rho cuadrado. Entonces nos queda z cuadrado igual a m por rho cuadrado. ¿Sí? Pero rho cuadrado, ¿quién es? Rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, nos queda que z cuadrado es m por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Distribuimos el m, pero de esta manera. M por x cuadrado más y cuadrado por un lado, más m por z cuadrado por el otro. Y ahora, como yo tengo z cuadrado igual a m por x cuadrado más y cuadrado más m cuadrado por z cuadrado, m por z cuadrado, lo que hacemos es restar a ambos miembros m por z cuadrado. Restamos a ambos miembros m por z cuadrado. Si yo acá tengo z cuadrado menos m por z cuadrado, podemos extraer factor común z cuadrado y nos queda 1 menos m. En el miembro izquierdo nos queda 1 menos m por z cuadrado igual a m por x cuadrado más y cuadrado. Ahora, dividimos a ambos miembros por 1 menos m
Y nos queda z cuadrado igual a m sobre 1 menos m por x cuadrado más y cuadrado. Y a esto, que es una constante, m sobre 1 menos m lo llamamos c. Y nos termina quedando z cuadrado igual a c por x cuadrado más y cuadrado. Que esto, si ustedes recuerdan, ¿sí?, del apunte de superficies, ¿sí?, de superficies cuádricas, esto es la ecuación de un cono. Es la ecuación de un cono circular recto. ¿Sí? ¿Por qué cono circular? Porque fíjense que los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado se trata del mismo coeficiente. Cuando tienen coeficientes distintos, se trata de un cono elíptico. Pero en este caso, si yo la c la distribuyo, como los coeficientes son iguales, efectivamente se trata de un cono circular recto. ¿Sí? Y acá noten que, fíjense que cuando dividimos a ambos miembros por 1 menos m, fíjense que yo no aclaré con m distinto de 1. ¿Por qué no? Porque m nunca va a valer 1. A ver, si vamos retrocediendo, m ¿quién era? M era k al cuadrado. Pero k ¿quién era? K era el coseno de gamma 0. Como gamma 0 varía de 0 a 90 grados, ¿sí?, el coseno de un ángulo que varía de 0 a 90 grados, pero fíjense que no toma el valor 0 y no toma el valor 90, el coseno de un ángulo que varía de 0 a 90 grados va a ser un número entre 0 y 1. Pero esto, k, nunca va a valer 0 y nunca va a valer 1. Esto no va a valer 1. Por lo tanto, si k no va a valer 1, k al cuadrado no va a valer 1. Por lo tanto, m no va a valer 1, por lo tanto, 1 menos m nunca se va a hacer 0. Por eso que no lo aclaré acá. Por eso que acá no aclaré para m distinto de 1. Porque m nunca va a tomar el valor 1. Porque estamos trabajando en este rango, ¿sí? El ángulo gamma 0 varía entre 0 y 90. Vamos a ver ahora qué pasa cuando gamma 0 vale justo 0 y cuando gamma 0 vale justo 90 grados. Pero ahí gamma 0 varía entre 0 y 90. No toma ni el valor 0 ni el valor 90 grados. Bueno, entonces, un cono circular recto en forma cartesiana tiene esta estructura, ¿sí?, de eje real o eje de simetría, el eje z, ¿sí? Y su equivalente en polares en el espacio, fíjense que es muy sencilla. Gamma igual a una constante. Repito, gamma igual a una constante, donde esta constante puede ser cualquier ángulo entre 0 y pi sobre 2 radianes. Decíamos, ¿qué pasa si en esta ecuación gamma 0 vale justo pi sobre 2 radianes? Vale 90 grados. Pensémoslo acá. Si gamma vale justo 90, ¿qué significa? Que 90 es, desde el eje z, 90 grados, estamos en el plano XY. Es decir, que ρ, el radio vector ρ, está ubicado sobre el plano XY. Otra vez, si lo muestro con el fibrón, respecto al eje z, ¿sí?, si ρ vale 90, tengo que hacer 90 grados ahí. Para cualquier alfa, ¿sí?, para cualquier alfa y cualquier beta y cualquier ρ, fíjense, siempre el ángulo con respecto al eje z vale 90 grados. Para cualquier alfa, cualquier beta, ¿sí?, cualquier alfa, cualquier beta y cualquier ρ. Entonces, ¿dónde nos estamos moviendo? Nos estaríamos moviendo en lo que sería el piso, sería el plano XY. ¿Y el plano XY qué ecuación tiene? Z igual 0. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿sí? Entonces, fíjense que el plano XY, en coordenadas polares en el espacio, se lo va a escribir como gamma igual a pi sobre 2. Bueno, el procedimiento es muy parecido. Aplicamos coseno a ambos miembros, coseno de gamma igual a coseno de pi sobre 2. Ya sabemos por trigonometría que el coseno de pi sobre 2 es igual a 0. ¿Sí? Y coseno de gamma, por definición, es z sobre ρ. Entonces nos queda z sobre ρ igual a 0, multiplicamos a ambos miembros por ρ, con ρ distinto de 0, y nos quedó z igual 0. Y z igual 0, ¿sí?, es el eje, z igual 0 es el plano XY. Es decir, para cualquier x y para cualquier y tenemos el plano, decíamos, el plano, ¿sí?, z igual 0, que es el plano XY. Y acá, gamma igual a pi sobre 2 o gamma igual a 90 grados para cualquier alfa, cualquier beta y cualquier ρ, porque fíjense que gamma toma un valor constante y no me dice cuánto valen los otros. Eso significa que es para cualquier alfa, cualquier beta y cualquier ρ, igual que acá arriba también, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora justamente si gamma, en vez de valer 90, gamma ahora vale 0? Si gamma vale 0, el radio vector ρ estaría posicionado sobre el eje z. Para ρ positivos, el eje z positivo, para ρ negativos, el eje z negativo. Es decir, que para gamma igual 0 tenemos entonces el eje z. Así que el eje z en coordenadas polares en el espacio se lo va a escribir como gamma igual 0. Bueno, veamos. Igual que en el caso anterior, aplicamos coseno a ambos miembros, coseno de gamma igual a coseno de 0.
Por trigonometría, coseno de 0 vale 1 y por definición, coseno de gamma vale z sobre rho. Entonces, reemplazando, nos queda z sobre rho igual a 1. Multiplicamos a ambos miembros por rho, con rho distinto de 0, y nos queda z igual rho. Ahora, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado ambos miembros, ¿sí? A ver, z igual rho sería z igual más menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y ahora sí, elevamos al cuadrado a ambos miembros, fíjense que acá está escrito en verde, nos queda z cuadrado igual, y esto nos queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Como nos quedó z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, se cancela por ley cancelativa, z cuadrado con z cuadrado, y nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Ahora bien, si yo tengo una suma de dos potencias de exponente par, si tenemos una suma de dos potencias pares o de exponente par igual a 0, la única posibilidad es que la x y la y valgan 0, no hay otra, no hay otra. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos que esto es cierto si solo si x es igual a y igual a 0. Para cualquier z, porque esta ecuación o esta igualdad no depende de z. Así que para cualquier z, la x y la y valen 0. Si la x y la y valen 0 para cualquier z, entonces estamos en todo el eje z. Así que esta va a ser la ecuación entonces, esta va a ser la ecuación en coordenadas polares en el espacio del eje z. Entonces, como ven, este sistema de coordenadas nos permite escribir algunas superficies, ¿sí? O en este caso una recta, pero digo, nos permiten escribir algunas superficies de una manera mucho más fácil, mucho más sencillas, que obviamente ustedes tienen que aprender a identificarlas, ¿sí? Que con solo ver la ecuación, yo ya me doy cuenta de qué se trata, ¿sí? Yo ya me doy cuenta de qué se trata. Una observación que hago, fíjense que acá tenemos ρ igual a más menos r. En polares en el plano, ¿se acuerdan que una circunferencia centrada en el origen de radio r también se escribe de la misma manera? Ρ igual a más menos r. Y una esfera centrada en el origen de radio r se escribe de la misma manera. Ρ igual a más menos r. Entonces, mucho cuidado. Porque entonces si a mí me dicen graficar, por ejemplo, dada la ecuación ρ igual a 3, ¿sí? Ρ igual a 3. Graficar la siguiente ecuación. Entonces lo primero que ustedes tienen que preguntar es, ¿en el plano o en el espacio? Porque ρ igual a 3 en el plano significa una circunferencia centrada en el origen de radio 3. Pero ρ igual a 3 en el espacio, en coordenadas polares en el espacio, significa una esfera centrada en el origen de radio 3. Es decir, en el primer caso se trata de una curva, en el segundo caso se trata de una superficie. Se escriben de la misma manera, pero en R2 eso representa una curva, en R3 representa una superficie. Así que mucho cuidado, todo depende con qué sistema estamos trabajando y si estamos trabajando en R2 o en R3. Representan objetos matemáticos distintos. Así que eso ténganlo presente. Bueno, obviamente que esto siempre lo complementan con la teoría, con los apuntes, con los textos que ya los tienen, ¿sí? En el próximo video vamos con el sistema curvilíneo que sigue, que son coordenadas cilíndricas. La idea va a ser más o menos la misma, presentar las coordenadas, ¿sí? Ver las ecuaciones de transformación y ver algunos ejemplos de algunas superficies en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Cómo serían ellas. Así que nos vemos entonces en el próximo video.